amables televidentes, en nuestra entrevista del día haremos contacto con el señor ministro de Inclusión Económica y Social, doctor Iván Granda. Ministro, gracias por acompañarnos y aceptar este diálogo, que quisiera iniciar hablando acerca de los cambios que el presidente de la República anunciara el día de ayer en 7 instituciones públicas. Siendo usted parte de este gobierno, ¿de qué manera cree que estos cambios van a incidir en positivo para poder encarar y enfrentar los problemas que vive el país en lo que resta de estos últimos 10 meses del gobierno del presidente Moreno? Buenos días, el país lo escucha. Buenos días, estimada Luisa, un placer estar con usted y poderme dirigir a la audiencia. Sin duda, siempre son importantes los cambios en la gestión de un gobierno, y los cambios del gabinete son naturales en el marco de los distintos desafíos que se han tenido. Me parece que como un ejemplo podemos ser supremamente claros. Me parece que, por ejemplo, el canciller saliente José Valencia hizo un trabajo impecable en la política internacional, en la política exterior. Íbamos en un camino directo a una forma de relacionarnos como el país venezolano, y en este sentido creo que la política exterior tuvo un cambio y un giro en función de la honestidad, el trabajo y la eficiencia del ex canciller José Valencia. A su vez viene el canciller Gallegos, que tiene una amplia trayectoria en el mundo diplomático y que viene con criterios que van a seguir una línea de concepción que ha llevado al país a que el país tenga confianza a lo largo y ancho del mundo. Es así como pudimos tener una renegociación económica de la deuda bastante eficiente, efectiva, adecuada, en función también de esa política exterior. Entonces, desde esa perspectiva, se van varios compañeros valiosos del gabinete para que el presidente, como él tiene ese derecho de escoger nuevos funcionarios que tendrán nuevas ideas, nuevos conceptos que permitirán enfrentar los próximos 10 meses. Ministro, antes de pasar a otros temas relacionados a su cartera de Estado y hablando de cambios, ¿conoce usted ya quiénes estarían integrando o encabezando la terna para reemplazar a quien se fue, el ex vicepresidente Otto Sonnenholder? Ha trascendido, y aunque no es oficial, se rumora con mucha fuerza el nombre de la señora ministra de Gobierno, María Paula Romo, como una de las integrantes de esa terna. ¿Qué conoce usted al respecto? La terna está lista desde la noche de ayer. El presidente es la única persona que debe establecer y debe transmitir a la Asamblea, inclusive en función de un respeto institucional, quiénes son las 3 personas que el presidente ha elegido en el marco de su confianza, en el marco de la institucionalidad del país y en el marco de lo que nos corresponde como gobierno, ¿no? Es enviar una terna a la presidencia de la Asamblea Nacional. No quiero conversar respecto del tema en función de que son especulaciones que se están dando hasta el momento. Me parece que es el presidente, a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Comunicación y de la Presidencia de la República, las que a las 10 de la mañana entregarán muy probablemente la terna, que será ciertamente analizada por la Asamblea Nacional. Ministro, vamos a la materia que nos concierne en lo que tiene que ver con su cartera de Estado. ¿Cómo ha variado el mapa de la pobreza en el país? De pobreza a pobreza extrema a raíz de la pandemia y el momento de emergencia que vivimos los ecuatorianos. Hablemos en cifras. ¿Cuánto ha crecido la extrema pobreza en el Ecuador? Bueno, me parece que es un tema global. Me parece que su pregunta es muy importante. A nivel de Latinoamérica se decreció en el 9.1 del Producto Interno Bruto a nivel de Latinoamérica. Eso implica 45 millones de personas pobres o que estarán en pobreza, y eso es muy grave porque es una cifra que no se ha tenido en los últimos 100 años. En el caso del Ecuador, las cifras establecen que estaríamos estableciendo que el 6% lamentablemente de la población caería en pobreza y el 4% en extrema pobreza, con un decrecimiento entre el 5 y el 7% del Producto Interno Bruto en el país. Lamentablemente, la crisis sanitaria también desencadenó una crisis económica sin precedentes, con un petróleo en cero. Se dejaron de recibir 1.800 millones de dólares que servían para redistribución de la riqueza en el país, y lo que se hizo en el marco de la pandemia fueron
buscar como MIES proteger el tejido social del país a través de la entrega de 1.300.000 kits a las familias ecuatorianas y además duplicamos la protección social del país, es decir, pasamos de 1.030.000 familias que estaban protegidas por un bono de protección como el bono variable, el bono de Joaquín Gallegos Lara, el bono para personas con discapacidad y adultos mayores a 1.950.000. Ahora usted plantea un desafío. ¿Cuáles son los desafíos de la política social? ¿Cuáles son los desafíos que el gobierno nacional tiene para proteger el tejido social del país? Y creo que las estrategias son dos. La primera la dirige el ministro Iván Montaner con el hecho de que exista crédito barato para que se puedan proteger las fuentes de empleo y las empresas pequeñas, las MIPYMES, con 1.050 millones de dólares. Y la segunda es a través del ministerio que yo dirijo, por encargo del presidente de la República, que está planteada en ampliación de la red de protección social. Pasaremos de 1.030.000 a 1.500.000 personas que estarán protegidas por el Estado en los próximos meses, para lo cual estamos reestructurando los créditos con los multilaterales. Ahora, ministro, no obstante, y aquello que usted señala es muy importante, yo quisiera que de manera muy sucinta, en razón del tiempo, usted pudiera compartirnos dentro de lo que concierne al MIES. Entiendo que también se ha pensado en uno de los sectores más vulnerables, como es el de la niñez y adolescencia en materia de adopción. Hemos visto muchos casos, incluso recientemente, de cómo la policía logró rescatar a 3 criaturas que pasaban abandonadas en una casa, totalmente encerradas, con riesgo, Dios no permita, un flagelo, un siniestro, y habrían podido hasta morir carbonizadas. Niños que necesitan un hogar donde tengan seguridad. ¿Qué hay de eso? Entiendo que se ha firmado un convenio importante para poder garantizar una mejor calidad de vida para aquellos niños que están en estado de ser adoptados. Sí, usted habla con mucha pasión justamente lo que se está haciendo en función de proteger a lo más importante que tiene una sociedad, que son los niños. Queremos que la adopción en el Ecuador entre a una nueva era mucho más eficiente y efectiva, romper con la línea de discrecionalidad, los trámites engorrosos, en donde un funcionario público le puede decir un día una cosa, otro día otra cosa, que la demora en los trámites sean una cosa del pasado. Para eso tenemos 2 estrategias. La una que vincula un cambio normativo en el país. Para nosotros la adopción es un verbo y no el adjetivo de un niño. Trabajamos intensamente para que la realidad de demora y lo engorroso sea revertido a través de normas claras, que no exista discrecionalidad. Enviamos las reformas de Alcona el 27 de enero del 2020. El mes pasado ya pasó primer debate por parte de la Asamblea. ¿Y qué plantea? Plantea que las declaratorias de adoptabilidad no duren 2, 3, 4, 5 años. Que un caso de un abandono de un niño de 0 a 1 año dure apenas 3 meses. Que un proceso y un juicio de adopción dure 1 mes. Antes no se tenía plazos por parte de los jueces. Ahora todos estos términos estarán establecidos en la ley, lo que buscará justamente es una justicia especializada, pero sobre todo mucho más eficiente y efectiva, y que sobre todo se establezca un claro momento en donde los jueces protejan y tutelen los derechos de los niños que más necesitan, que son los niños que están en una situación de abandono. Ministro, debo ir cerrando la entrevista y no quisiera concluirla sin antes tener su opinión respecto de los casos de corrupción que se denuncian en diferentes ámbitos y esferas. ¿Cómo evitar o cómo impedir que estos empañen el accionar y el esfuerzo que se hace por parte del Frente Social del Gobierno Nacional? Y hasta dónde, como dicen algunas voces, también existiría algún tipo de responsabilidad política, si se quiere, algún descuido, omisión, desinterés, falta de controles. ¿En qué hemos fallado? Bueno, me parece que hubo 10 años de institucionalización de un aparato corrupto de crimen organizado, en donde se estableció como una normalidad el robar. Nos parece que en temas como, por ejemplo, lo que se ha hablado, para poner en contexto lo que usted dice, los carnets para personas con discapacidad. La política pública no estaba mal. La política pública buscaba proteger a aquellas personas que tienen una discapacidad. El problema es que ante una política pública existen determinadas personas inescrupulosas, tramposas, que hacen que hoy se suspenda esa política pública hasta tomar correctivos de política social
en este caso personas con discapacidad que tienen que ser realmente protegidas. Entonces, es un tema de cultura ciudadana. ¿Cómo es posible que ciudadanos que no tienen una discapacidad para evadir controles tributarios, para beneficiarse de los mismos, para beneficiarse de traerse un vehículo, tengan que poner en riesgo una política que estaba destinada a proteger a personas que sí lo necesitaban, una persona pero hay o que no no responsabilidad camina, una política, no ministro, hay o no responsabilidad política en casos como estos. Le digo porque, por ejemplo, en la Amazonía hay gente que no ha cobrado el bono de desarrollo humano y otro se le ha dado cobrando. Y entiendo que ustedes han puesto la denuncia en la Fiscalía. ¿Cómo es que el que tiene que cobrar no cobra y otro ya le cobró? Y la gente que necesita esa plata no la tiene. ¿Cuándo la va a ver? ¿Cómo avanzan esas investigaciones? Avanzan bien. Ayer hubieron detenidos en la provincia de Pichincha. Por este caso, nosotros no vamos a dejar en impunidad absolutamente nada. Usted no olvide que yo fui secretario anticorrupción y a nosotros no nos tembló la mano cuando se tenía que actuar. Ahí tenemos casos puntuales en una propia entrevista con usted, una anterior entrevista con usted. Habíamos hablado del señor Gabriel Mansur, presidente de la Corte de Guayas, que estaba presuntamente involucrado en casos de corrupción. No, nunca nos ha temblado la mano y nunca nos temblará la mano. Nosotros hemos puesto las denuncias ante la Fiscalía General del Estado, pero estas personas no se han quedado sin cobrar porque nosotros tenemos un seguro respecto de cuando ocurre una cosa como estas, esa persona no sea perjudicada, es decir, el más pobre no sea perjudicado. Pero no tenga la menor duda de que vamos a llegar a cada una de las personas a través de denuncias penales. Creo que la Fiscalía hace un gran trabajo. La dueña de la acción penal es la Fiscalía General del Estado y con ellos hemos tenido toda la colaboración del caso, igual con la Policía Nacional. Entonces, en el caso del Oriente, en el caso de Loja, en el caso de Cuenca, hemos presentado sendas denuncias, esperemos que la justicia haga su trabajo, pero nosotros no vamos a desproteger a estas familias que no cobraron el bono de contingencia. Les vamos a pagar, ya luego recuperaremos con las acciones legales que estamos emprendiendo. Gracias, ministro. El tiempo de la entrevista ha concluido. Seguramente habrá oportunidad de tocar otros temas que de momento se quedan en el tintero. Éxitos en esta gestión tan ardua como es la de atender al sector social, al tejido social y a los grupos más vulnerables. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Es momento de ir a una brevísima pausa. Ha estado con nosotros el ministro de Inclusión Económica y Social, doctor Iván Granda. Regresamos tras la pausa.